Ya está. Hola, pues bueno, con esto vamos a iniciar una serie de conversaciones grabadas. No queremos que esto se note como una charla preparada, prometemos no va a haber gráficas ni muchas cosas de estas, pero decidimos que qué ocurriría si grabamos estas charlas que solemos tener en los pasillos sobre algún tema coyuntural. Y hoy particularmente se le ocurrió a Pablo que fuera desarrollo incluyente en México y qué nos viene para este sexenio. ¿Cómo lo ven? Muy bien. Pero bueno, podemos empezar ahí a No, calorar. pero a ver, ¿cuál sería la idea de cuando decimos como economistas desarrollo incluyente? Sí. O sea, empezando por ahí, ¿no? O sea, Sí. porque Sí, obviamente hay diferentes Claro, dimensiones en las que claro. podemos decir Sí. en qué sería incluyente. Pues mira, a mí se me ocurrió el tema por un motivo sencillo. No hace poco salió una nota en la cual decían que los incrementos en salarios reales y las transferencias era un símbolo de que la economía ya dejaba de ser excluyente y se volvía incluyente. Y ante eso yo le respondía a una persona, le dije, no, no, no. O sea, aumentos en salarios y transferencias públicas, sí, ayudan, pero eso no significa, no es lo que significa un crecimiento incluyente. Un crecimiento incluyente mucho más allá de simplemente aumentar salarios, ¿no? Y aumentar transferencias, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar por definir qué es desarrollo, ¿no? Porque puede haber desarrollo que no sea incluyente, puede haber desarrollo sin inclusión. O sea, cuando hay una parte de la población que no está incluida, realmente es un desarrollo. ¿Qué es lo que llamamos desarrollo, no? Cuando hablamos de desarrollo es todo el acceso a todos, a todos los servicios, a todas a la educación, a la salud, a todo. Entonces, cuando no es incluyente, ¿realmente se podría llamar desarrollo o no? Sí. Yo creo que también hay una definición de incluyente, a lo mejor sí sería lo que dice el gobierno, pero algo bien importante en la inclusión, creo yo, es, por ejemplo, si haces una obra de infraestructura, pues si la haces, digamos, mandatoriamente sin tener un consenso con la comunidad donde se va a hacer esa obra, pues eso tampoco es inclusión, ¿no? Porque la comunidad o las comunidades por las cuales está cruzando esa obra deberían estar al tanto y dar su opinión de por qué eso nos beneficia o eso nos perjudica, ¿no? Y eso es algo que es otra dimensión de la inclusión. O sea, que se tomaran en cuenta. Pero Exacto. entonces sería esta parte de sí hacer distinción como economistas de crecimiento versus desarrollo, que Sí. no es lo mismo. No. O sea, esa parte de lo que más o menos decía Carla, ¿no? Y ¿tú a qué grupos considerarías? O sea, cuando dices, bueno, hay que ser incluyente, ¿qué dimensiones? O sea, porque son distintas, ¿no? Sí. Pues yo creo, yo estoy de acuerdo con Alejandro, se tiene que incluir a la comunidad a la hora de diseñar, decidir el proyecto para que ellos también nos digan qué necesitan, cuáles son sus carencias, en dónde están sufriendo más escasez y que no les afecte a la hora de que se desarrollen esos proyectos, como muchos de los que sabemos, que pues más o menos les estorba a la gente, quitan sus casas, quitan a las comunidades, quitan a la selva y construyen sus proyectos. Y entonces le llaman desarrollo incluyente. Oigan, pero les puedo hacer una pregunta así, nada más para detonar ahora sí que la plática incómoda que sería, ok, tomamos en cuenta lo que las personas dicen y dejen tomar el tema que decía Pablo de esta parte de las transferencias. Entonces, en términos de, para lograr un desarrollo incluyente, el dar transferencias no condicionadas, el yo como gobierno darte dinero, porque al fin y al cabo tú vas a decidir. O sea, lo que estamos diciendo es que hay que tomar en cuenta las decisiones de las personas en términos de política. Y el extremo de que las personas deciden es simple y sencillamente te doy la transferencia al UMSUR y ustedes deciden qué hacer. No, ustedes me refiero a las personas que se ven beneficiadas. Pero por el otro lado hay programas hacia que hay que condicionar el comportamiento para recibir. Entonces, ¿qué punto? O sea, por un lado estamos de acuerdo que hay que tomar en cuenta las opiniones, las Y decisiones. necesidades. Por el otro lado también está el otro extremo, que es, bueno, yo te doy el dinero y ustedes, familias, decidan qué hacer, las cuales también han recibido críticas, ¿no? Hay un trade-off al respecto. Entonces, ¿qué parte? O sea,
Pero no es fácil, ¿no? Pero de alguna manera un crecimiento incluyente implica una estrategia con una gobernanza, ¿no? La gobernanza tiene que ver con lo que estaba hablando Alejandro y la estrategia también tiene que ver con, de alguna manera, ponerse de acuerdo en los intereses privados. Es decir, hay, por ejemplo, una obra pública no puede simplemente decir dejársela a los individuos de esa comunidad, porque esa obra pública también genera externalidades en otros municipios. Entonces, lo que tiene que hacer más bien, creo yo, es, sí, tiene que escuchar. Vamos por partes, ¿sí? O sea, algo que no falla en el país, que falla en la universidad, es simplemente que no hay un diálogo, no se recogen opiniones, sino que llegan, vienen y dicen, esto es lo que se hace, ¿no? O sea, pongo una cosa muy sencilla a modo de ejemplo. La presidenta lleva 3 días y ya presentó reformas constitucionales que tienen reformas supuestamente para la igualdad de género, ¿sí? Yo lo que me pregunto es, ¿conversó ella con los distintos colectivos de mujeres que están buscando la igualdad de género? ¿O ella, la ilustrada, fue simplemente dijo, esto es lo que hay que hacer? ¿Sí? Entonces, una cosa incluyente en este sentido es dialogar. Dialogar no quiere decir que voy a hacer lo que tú necesariamente me estás diciendo, porque efectivamente puede haber esta contraposición de opiniones. Pero dialogar quiere decir, por lo menos, buscar consensos, tratar de buscar consensos de qué área busca desarrollar, qué quiere en el sur-sureste, qué queremos hacer. Es el Estado el que va y dice, hay que hacer esto, pero ni siquiera le consulta, ¿no? Y perdón que haga una pregunta, una cuestión rápida. O sea, el crecimiento incluyente es bien importante porque de alguna manera siempre la ortodoxia lo que dice es qué cosa es la economía, la asignación eficiente de recursos. Y el crecimiento incluyente lo que dice no, es la asignación, la eficiencia y la equidad, ¿cierto? Ajá. Entonces, y puede ser que en Eso es áreas de la correcto. equidad Tenemos que certificar los no esté cumpliendo con la eficiencia, ¿no? Entonces, es un poco también lo que tú dices, o sea, cuando ya comienzas a meterte en crecimiento incluyente, te metes en un mundo de trade-offs, ¿no? Y la pregunta es, estas tensiones que surgen, ¿no? Ahora que... ¿cómo lo vas resolviendo? Sí. ¿No? Ahora, me Sí, pues. gustaría comentar algo, ¿no? Creo que es muy importante, en particular en un país como México, hablar de desarrollo incluyente cuando quizá el signo en diversos sectores es la desigualdad. O sea, aunque haya normas, reglas, por ejemplo, ya ha habido legislaturas con paridad de género en dependencias públicas. Sin embargo, el índice de feminicidios no cae, la brecha de desigualdad salarial entre hombres y mujeres tampoco se reduce, la carga de los trabajos domésticos y de cuidados sigue siendo totalmente femenina en México. Entonces, volvemos al punto, pues no es solamente lo que nosotros vemos, sino qué nos dialoga sobre este sector en el que queremos meter la mano para mejorar quizá la equidad. Puede a lo mejor a veces venir desde arriba, pero sí entendiendo las complicaciones que tienen diversos sectores, ¿no? O sea, dije género, pero también si hablamos de mercado laboral, y decimos, no, se volvió incluyente por el tema de regulación hacia arriba de los salarios mínimos, ¿no? Por primera vez subió el ingreso laboral. Y tú dices, pues sí, pero ¿qué tanto estoy incluyendo a ese 54 o 55% de personas que están en el mercado informal, que no cumplen necesariamente con las normas ni de salarios mínimos, Aunque ni de eso, otras aunque cosas, eso ¿no? no quiere decir, o sea, yo estoy de acuerdo, pero No quiere decir que esté mal. Que esté No, No, o sea, solo quiere decir ni que que- no es incluyente. pues más bien, lo que Bueno, pasa es sí. que, o sea, o no está diseñado para ser incluyente. exacto. Claro. Pero eso no es tan claro, ¿no? Porque esto es la idea un poquito, lo que tú estás diciendo, creo yo, es la idea del mercado dual de trabajo, que es una idea en la cual si subes el salario en el sector formal, entonces crece el sector informal y los que se van al sector informal tienen menor salario. Sí. Eso hasta donde yo entiendo no está pasando. No Eso está no está pasando, sucediendo. pero tampoco ¿No? los del Entonces, mercado informal tienen acceso a ese salario Puede mínimo. ser, pero aparentemente y algunas tampoco los está políticas. perjudicando, ¿no? No. Y en ese caso lo que dice Irving me parece correcto, pues es algo que no está mal, no parece estar mal. Pero el crecimiento incluyente Pero no incluye. el crecimiento No. incluyente va mucho más allá de eso. Sí, claro. ¿No? O sea, vamos por partes, es arrancando con igualdad de oportunidades. O sea, olvídate por un segundo de los salarios.
¿sí? Las personas no pueden participar activamente. Hay muchas personas que no pueden participar activamente en el mercado laboral. Mujeres, por ejemplo. Hay muchas personas que participan en el mercado laboral, pero con un ancla que van cargando encima porque carecen de educación, porque carecen de servicios de salud, Porque porque tienen independientes. carecen de protección social, porque no tienen acceso a servicios financieros. Entonces, por eso digo, la punta del iceberg, o sea, donde se ve todo eso es en los salarios. Entonces, cuando tú me dices que mi política va a ser aumentar salarios reales, yo digo, está muy bien. Cuando tú me dices que el gobierno quiere transferir recursos, yo digo, está muy bien. Porque claro, crecimiento incluyente no está reñido con una economía financieramente sana, por otro lado. No, ¿no? pero de la mano. No puede. Debería de ir, debería de ser. Pero de por eso facilitar. digo, es que es fácil decirlo, pero es realmente un término bien complejo. Yo quería retomar un poquito lo que tú mencionaste de las transferencias, porque un problema que tiene eso, o sea, que des transferencias no condicionadas, por ejemplo, si das transferencias a personas que viven en comunidades aisladas y pobres, aparentemente está bien, pero por otro lado, tú quisieras que esas personas gastaran esos recursos en salud, educación, pero ¿cómo pueden gastar algo que no hay en esas comunidades, no? Entonces, a lo mejor desde ese punto de vista, sí tendrías que tener otro tipo de transferencias u obras de infraestructura de salud y educación en esas áreas abandonadas, ¿no? Porque si les das dinero, pues no van a gastar en esos servicios porque no están No está en su disponibles. prioridad. No están disponibles para No ellos. está disponible. A lo mejor tienen que ir existe mercado. a 300 kilómetros a la clínica de salud, pues no lo van a Y hacer. eso fue, bueno, es uno de los problemas que se ha demostrado que las políticas, los programas de transferencias condicionadas, de los que estaba hablando Irving, pues sí aumentaron muchísimo la escolaridad de la población, pero el problema fue la oferta. Sí, ¿no? claro, Que, claro. o sea, el nivel de la calidad educativa siguió siendo muy bajo. Entonces, ahí es donde hay que invertir muchísimo, ¿no? O sea que- ¿Cómo puedes llevar calidad educativa? Entonces, ahora que está todo esto de los sistemas, la educación virtual y todo eso, pues se pueden innovar muchísimo por ahí para poder llevar una educación de mucho mayor calidad, porque lo que sí está claro es que en todo el gobierno del PRI todo eso aumentó muchísimo la oferta de escuelas, de que las escuelas llegaron a comunidades muy lejos, todo, pero no pudo aumentar la calidad, ¿no? Y eso... Y que esa es la parte importante, porque no es nada más en términos de resultados de políticas, no es nada más la foto y decir, se extendió la atención en prepas, universidades, en tanto porcentaje de la población. Si esa educación realmente no te permite incorporarte al mercado laboral con mejores salarios, en aquellas áreas en donde estás estudiando, que es lo que se refiere, Carla. O sea, esa parte me gustó mucho porque muchas veces se vende como que el problema son los años de Son años de escolaridad. y de que simplemente tengas el acceso a la escuela. Sí. Cuando realmente lo que es Eso es una importante condición que- necesaria. Exacto, pero no es la suficiente. Lo que necesita Carla es que eso se traduzca en mejores empleos y mejores salarios, cosa que en México no. Sí, cosa que también tiene que entonces ver del otro lado, que es aquellos que van a demandar trabajadores. ¿No? Y ese es otro gran reto. ¿Y cuáles son? O sea, acá en la economía mexicana tenemos un puñado de grandes empresas y un mundo de pequeñitas empresas que lo más probable es que no tengan futuro. Entonces, esas personas que se están siendo educadas, ¿sí? Supongamos que le damos la calidad, si nos quedamos en eso solamente, esas personas se van a encontrar educadas, pero no van a encontrar una rentabilidad de la educación. Y bueno, No, una de sí. las cosas es si el sistema educativo está formando para las habilidades que están Exacto. requiriendo, ¿no? Sí. Las empresas o el mercado laboral, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante. ¿Te acuerdas pero que también- no hace como unos 15 años todo el mundo se puso a estudiar computación? Sí. Era lo que estaba. Yo iba en primaria. Era la Un poco habilidad. más. No, y en todas partes había eso. Y era la habilidad de Quizá un estudiar, poco más. ¿no? ¿Y qué pasó con esas personas? Que de repente se saturó el mercado. Ujú. No había tanta gente. Entonces, súbitamente mucha gente aprendió Word y Excel y qué sé yo, y qué. Bueno, a eso me refiero. O sea, también el problema acá es la generación de esos empleos. O sea, ¿qué tiene que haber detrás
para que tú puedas generar empleos, para que puedas captar a estas personas que están siendo mejor educadas, para que tengan un empleo bueno. Y la red de Gracias. comunicación, que la empresa sepa que hay un trabajador que está preparado para hacer ese trabajo y se conecten, ¿no? Porque tampoco sirve que estén aislados, que estén preparados con calidad y aquí la empresa no tenga idea de que eso existe. Sí, Claro. eso Sí, es o sea, cierto. que haya un mercado ávido por recibir a gente con habilidades Gracias. propias y adecuadas a la actualidad y que también esto, de alguna manera, pueda redundar en un círculo de inversión que sí Claro. mejore también la calidad de los trabajos que se ofrecen y pues con esto el bienestar de las personas, que finalmente es hacia donde se debería de apuntar, ¿no? Que las personas y que los mercados, tanto laborales como la oferta educativa, nos ayuden a que las personas puedan generar un mejor bienestar ya por sí solas y no solamente con un Yo programa. quería otra pregunta, igual nada más la verdad es como es para detonar, Provocar. esa es la palabra que estoy buscando. Entonces, ¿cuál es la idea que tienen? O sea, en base a digamos, todo lo que hemos visto, leído, esta vieja idea de, para lograr el desarrollo, no el crecimiento, el desarrollo, lo que es necesario es fortalecer y establecer las políticas que favorezcan a la parte alta de la pirámide y que favoreciendo esto solito, ¿no? No, Los no, beneficios. eso ya Es se un mostró asunto que no. se sigue diciendo, ¿no? No, Y se sigue, pero ya se y mostró sigue, que no. y sigue, no, pero lo quiero, no Es es que el se diga no. trickle down, ¿no? Y claro, el trickle down economics, porque sigue habiendo foros en los cuales se dice Ah, que sí, las claro. políticas deben estar Yo creo que orientadas no, a la parte alta de la pirámide y que solito, ¿no? Sí. Entonces, pero no pasó, Bueno, pero no pasó. te presento la otra alternativa No, yo estoy de para acuerdo, que pero veas la qué idea es- complicado. Y hay Ajá. otras personas, hay otras visiones que lo que te dicen es que lo que hay que fortalecer son las microempresas. Te vas hasta abajo, Sí. ¿sí? Y eso también Tampoco son funciona. políticas empobrecedoras, Ujú. ¿sí? Porque estás atendiendo básicamente a muy pequeñas empresas Que no que la son- posibilidad de escalar, de crecer, Con de tener actividades de profundidad es muy baja. Y que no son realmente Entonces, productivas. claro, entonces lo que tienes que Es bien buscar es difícil. una cosa integral, que es, sí, yo no sé si hay que apoyar a la gran empresa, sinceramente, yo no veo por qué hay que apoyarla, porque la gran empresa tiene los suficientes recursos, ¿no? O sea, hay que generar un ambiente de certidumbre, Sí, eso sí, ¿no? eso sí. Pero en términos de recursos, donde tienes que quizás orientar más tu acción es en las pequeñas y medianas empresas, que son pocas, son muy pocas en el país, pero esas son las que tienen la capacidad de De saltar, subir, ¿no? De crecer. salir Que no son adelante y solo de de crecer. sobrevivencia para la Exacto. familia y de Claro. vivir al día, ¿no? Y ahora, y el gran reto de todo esto es la inteligencia artificial. O sea, lo que no sabemos es qué va a pasar con los empleos. Va. No, pero bueno, eso ya, o sea, Esa era otra vez. eso Pero Y en se van a general, transformar, yo ¿no? creo que sí va a haber una transformación Sí, de claro. tipo de empleos. Tiene que haber no una necesariamente. adaptación a esas nuevas. Pero, por ejemplo, en términos muy generales, para que los alumnos, digamos, nuestros alumnos puedan, ¿qué políticas generales se podrían empezar a hacer para generar un desarrollo más incluyente? Pues volviendo a las transferencias que decía Irving, o sea, eso es una cosa si las políticas que dan ingreso universal y contra las transferencias condicionadas, como que qué podríamos decir ahí, ¿no? ¿Cuáles son los Ujú. problemas de que las transferencias sean condicionadas? Entonces las transferencias condicionadas tienen que estar complementadas, digamos, con otras inversiones en oferta, ¿no? Tanto en salud como en educación, como que sean más macro, ¿no? Otras. No, incluso yo en ese sentido de decir, siempre hay este trade-off entre usar recursos en un lado y en otro. Sí. Y el sistema fiscal en México es bastante pobre y no tienes, o sea, recauda muy poco, entonces no tienes recursos para invertir lo suficiente. Yo lo que quería decir es, lo que sí también es dejar claro es, hay aspectos en donde no puedes dejar de invertir. O sea, más No, allá de claro. establecer, o sea, cuestiones como las vacunas. Ujú. O sea, no puedes Se ha dejar, dejado. Y sí, y se se ha ha dejado. dejado, ¿no? O sea, no puedes dejar de vacunar a tu población. No puedes dejar de invertir en que tu población tenga acceso a servicios de salud. O sea, De primer nivel. además de las políticas, o sea, me refiero de Sí, proponer como nuevas políticas, también lo que se observado es que hay cosas que no debieras de Es como que grandes visiones, Ajá. ¿no? O sea, con M, visiones. La misión debería ser
vacunación al 100% de lo posible. Universal, sí. Misión debería ser una educación Educación. calidad para el conjunto de la O población. sea, que la cobertura siga No. hasta el 100%. A la mejor pero no nada en más la términos cobertura, educativos, sino la la calidad. calidad, ¿cierto? Claro. Y Y después en de eso eso, como sí, yo creo que una parte también muy importante tiene que ver con, ahora sí, la gobernanza. La gobernanza, Ujú. quiero decir, básicamente es cómo se decide. O sea, un gobierno no puede hacer todo. No, claro. Eso es imposible. Entonces, el Ni gobierno se tiene que trata de eso. decidir cuáles son los Tiene que ser. ejes fundamentales que nos pueden llevar hacia un desarrollo. Entonces, y comenzar a seriamente, o sea, cuando a mí un gobierno me dice a los 3 días que ya sé qué voy a hacer y qué sé yo, tú dices, no, es que no lo has conversado, no has hablado con los actores que tienen que lidiar con eso. Entonces, como que fijarte 3 grandes metas que quieres desarrollar, Sí. ¿no? Y lo complicado es que tienes que lidiar también con cuestiones medioambientales, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces tienes que pensar y tienes que pensar también que quizás vas a destinar recursos, bueno, aparte está la visión pro mercado o Estado, ¿no es cierto? Y eso creo que nos tenemos que olvidar, ¿no? Tiene que ser, no es o Estado o es mercado, es Estado o mercado. Complementario. Claro, claro. Estado o mercado con claras regulaciones de y qué es lo que... definir cuáles son los sectores en donde el Estado El sí Estado tiene que tiene que invertir y el intervenir, mercado claro. no va a poder, Sí. Y saber y decirle a todas las empresas y a toda la población que este Eso tipo de normas son ilegales, ¿no? Entonces, por ejemplo, no pagarle a las personas las prestaciones sociales es ilegal, punto. Sí. Y debería ser motivo de sanción o de cárcel, yo no sé, y salario real, o sea... Yo, por ejemplo, una propuesta así directa de política que yo diría que todo el mundo me diría que no, tanto gobierno como empresas, pero la realidad es que, por ejemplo, en términos de ISR y en términos de aportaciones al IMSS, debería ser sobre toda fuente de ingresos. O sea, no nada más que tu salario base y luego las empresas te van pagando por otras cosas que no cotizas en el IMSS. Lo que sea, O sea, que no hay exenciones. que no hay Que no hay exenciones. exenciones. Que Que a lo mejor puedes bajar un poco las o tasas. sea, que obviamente hay un costo de transición, pero eso es lo que te... Sí, porque eso es una fuente de evasión. Total, sí, Bueno. absoluta. Y eso se, menos prestaciones, menos demás. Y yo le iba a proponer a Gaby en otra mesa también. ¿Sabes qué? Es que ahorita estaba pensando, o sea, durante mucho tiempo para México, una válvula de escape era la migración de mexicanos hacia afuera. Entonces era una válvula de escape en ciertas áreas de México y, Sí. que no, y que te quitaba presión como gobierno para establecer políticas. Y esa ya cambió, ¿no? Ya no nada más, no están, sino está recibiendo ya las características y entonces la visión de las políticas tiene que ser distinta y ese es otro No, tema. y además están regresando. Exacto. Sí. No nada más, Además- están llegando y están regresando muchos con ciertas habilidades que son diferentes, ¿no? Y que tienes que incorporar. O sea, esa también es así. Pues total que esta charla va a ser breve. Esto es un abrir la boca para que vean que hay temas de migración. Hablamos todos los días. Claro, es que esto lo único que hicimos fue salirnos del pasillo, que es donde, oye, ¿qué tal vez esto? Esperemos que los tengamos por aquí visitándonos en el canal y que también como estudiantes nos propongan y si quieren participar en la Claro, mesa, Eso, estaría porque bien. o sea, esa parte de quien quiera acompañarnos Por y supuesto. platicar, estaría bueno. Eso estaría buenísimo. Les agradecemos mucho y gracias a todos ¿Y por cuándo haber podemos hacer tomado. esto? Pues cada 15 días, Cada ¿no? 15 Cada Cada 15 15 días. suena muy razonable. Por favor, inscríbanse al canal, ¿eh? No es que querramos monetizar ni nada, solamente queremos que vean que la economía te da para muchas mesas de Y que conversación. Y que son temas del día a día. De repente hay temas que ellos quieren también conocer Claro. nuestra opinión o que quieren participar. Exacto. ¿No? Entonces, aquí solamente fue un abrir boca y estamos abiertos para que nos sugieran temas. Gracias. Y Gracias. iba a decir, y voten si quieren un video de bloopers. De bloopers, o sea, Ah, Ah, ¿Qué es bloopers? no sé qué es. o sea, de nuestros errores.